Estimado oyente, bienvenido una vez más a su canal Doctrina Católica Tradicional. Antes de comenzar el programa, pido mil disculpas a cada uno de ustedes por la lamentable calidad de audio de los anteriores videos. Agradezco infinitamente en sus comentarios el haberme avisado para poder corregir este error. Muchísimas gracias una vez más y trataremos de darles el mejor posible calidad de audio y de programa para la mayor gloria de Dios y para bien de cada uno de ustedes y de nosotros. También no olvide darle like al video para que la plataforma de este canal lo pueda recomendar a más personas. Y comenzamos con nuestras oraciones de siempre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Comentarios a, entre comillas, la pasión mística del autor Tucho Fernández. Hace algunos días se difundió un escrito del actual cardenal Víctor Manuel Fernández llamado La pasión mística, espiritualidad y sensualidad, publicado hace algunos años, en 1998, en México. Fue escrito por ende antes de su ordenación episcopal, ocurrida en el año 2013. El texto está entero por PDF, en español, y traducidos los peores capítulos, que son los últimos, tanto al inglés como al francés. Todo en el libro es una gran sorpresa por confundir el amor natural con el sobrenatural, por ignorar verdades elementales de la fe católica, tales como la distinción entre la fe verdadera y las experiencias religiosas de otros grupos. La auténtica vida mística y la existencia del pecado original, y por incentivar las acciones más bajas y soeces, bajo pretexto de que, entre paréntesis, fue la mentalidad griega la que influyó negativamente en el cristianismo, transmitiéndole
un cierto desprecio del cuerpo. Esto lo leemos en la página 89 de dicho libro. Todo el escrito parece destinado a confundir la relación sobrenatural personal con Dios con el acto de apareamiento, sin importar ni siquiera la distinción de los sexos. Esto es grave, pues no solo habla continuamente, entre comillas, de parejas, sino que incluso dice expresamente que esto tampoco significa necesariamente que esa experiencia gozosa del amor divino, si la alcanzó, me liberará de todas mis debilidades psicológicas. No significa, por ejemplo, que un homosexual necesariamente dejará de serlo. Recordemos que la gracia de Dios puede coexistir con debilidades y también con pecados cuando hay un condicionamiento muy fuerte. Página 80. El autor en cuestión ahora no distingue entre la auténtica vida espiritual que se da solo en la fe católica con supuestas experiencias en otras religiones, tales como entre los musulmanes. Página 91. Y en el shivanismo, de la misma página. Por lo mismo, no es posible que exista la vida de la gracia en quien voluntariamente ignora el misterio de Cristo y de la Iglesia Católica. Por ende, en las falsas religiones tampoco puede darse la vida mística. También utiliza en su argumentación la inspiración de cualquier poeta, tal como Pablo Neruda, página 32 y 92, e incluso de tipos psicológicamente desquiciados, tales como Reich, presentados como, entre comillas, científicos. Página 70. Este último personaje, en realidad, es uno de quienes aportan el sustento teórico a la ideología de género actualmente imperante. El texto adolece, además de la noción analógica de amor, de gozo y de felicidad. No todo amor y gozo son igualmente encomiables para llegar a la felicidad auténtica, que es solamente la santidad. Ignora que lo inferior ha de servir a lo superior. De este modo, así como el hombre debe servir a Dios, así lo más bajo de su ser, que son los sentimientos y pasiones, debe someterse a la recta razón y ésta a Dios. Por eso, Tucho Fernández, como le llaman, sostiene lo siguiente: Dios ama la felicidad del hombre. Por lo tanto, también es un acto de culto a Dios vivir un momento de felicidad. Página 86. Y continúa. Podemos también decir que estamos agradando a Dios y rindiéndole culto cuando somos capaces de gozar de los pequeños placeres legítimos de la vida.
Página 86 y 87. En esta mentalidad, lo único que iría contra la voluntad de Dios sería la falta de estabilidad de la pareja, para que el sexo no sea solo una forma de usarse y consumarse mutuamente. Es indispensable que en la pareja haya otras inquietudes y sobre todo que el amor mutuo se abra para buscar juntos la felicidad de los demás. Luchar juntos por algo. De este modo, el autor, aunque hable de la vida de la gracia y de la vida mística, cae en un naturalismo radical, en el que cualquier experiencia religiosa o incluso placer humano podría ser de orden sobrenatural. Carece aquí de lo más elemental de la vida interior. Para dejarlo en claro, citemos las palabras de Santa Teresa. El intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle a Dios, sino hacer placer al demonio, que como es las mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Las moradas primera, capítulo 2, vemos. La puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Por el contrario, siempre siendo y siguiendo a la misma santa, decía ella, decíame poco a un gran letrado que son las almas que no tienen oración, como un cuerpo con perlesia o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar, no los puede mover, que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas, y con ser de natural tan rica y poder, tener su conversación no menos que con Dios, no hay remedio. Esto lo leemos en el libro de Santa Teresa, capítulo 1. También es verdad que el texto sostiene la existencia de experiencias místicas, tales como el desposorio místico. Por ejemplo, en la página 41. La vía negativa, página 55. Del toque divino a las almas, por ejemplo, página 37, 38 y 49, etc. Pero carece de fuerza al no sostener más claramente la necesidad de purificarse que tienen las almas para elevarse al orden sobrenatural. En efecto, jamás aparece mencionada la existencia del pecado original en este libro y de sus consecuencias en el alma. Más aún, parece que todo placer estaría justificado en este libro,
salvo el solitario, como él le llama, y disculpen la palabra que voy a decir, tal como la masturbación, página 80 y 90. Y pido mil disculpas por esto, estimado oyente, pero el libro es bastante grotesco y bastante irrespetuoso y muy, muy terrible. Estimado oyente, separar a Dios del placer es renunciar a vivir una experiencia liberadora del amor divino. Esto es terrible lo que escribe esta persona. También se olvida el autor de que el alma debe purificarse para llegar a la plena unión extática con Dios. Aunque se explica la purificación que hizo la gracia divina en el alma de Santa Ángela, página 45, por ejemplo, y nombra al pasar la aridez afectiva, página 78. Sin embargo, eso no solo aplica a todas las almas que deseen la unión transformante con las tres divinas personas. Se olvida del verdadero ascenso al Monte Carmelo para expresarlo con las palabras del doctor místico San Juan de la Cruz, para cuya inteligencia es de saber que para que un alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches, que los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma. Y aquí las llamamos noches, porque el alma, así en la una como en la otra, camina como de noche, a oscuras. Esta parte la leemos una vez más en el libro Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Comparemos estas dos clases de libros. Y una vez más, estimado oyente, pido disculpas. No voy a leer aquí explícitamente lo terrible que está escrito este libro. Explícito, bastante grotesco, bastante horrible. Solamente una pequeña muestra para que ustedes se den una idea de lo que ha escrito en este libro Víctor Manuel Fernández, el encargado ahora en nuestra Santa Iglesia de la doctrina de la fe. Y prosigo. Por ejemplo, cuando describe el orgasmo masculino y femenino en la página 65, incluso aconseja el desear estos encuentros, según él, místicos como le llama, y dice que es una experiencia amorosa y apasionada de la presencia de Dios, que es algo plenificante, que armoniza y serena, según él, maravillosamente nuestra afectividad y nuestra sensualidad. Entonces todos tenemos al menos el derecho de desearlo. Terrible esto, hermano, porque es vivido en la presencia de Dios y que puede ser también un sublime acto de culto a Dios. Pidamos perdón por todas estas irreverencias. Sin embargo, el más elemental catecismo de nuestra Santa Iglesia nos enseña que no solo se peca por acciones exteriores no ordenadas según la recta razón, dada por la naturaleza humana bien entendida, sino también por la falta de ordenación al fin sobrenatural,
que es Dios y que además existen pecados de pensamiento, tales como el desear indebidamente el placer sexual fuera del matrimonio o incluso en este sin apertura a la vida. Si esto último sucediera, se cometería una falta contra el 9º mandamiento del Decálogo. Y aunque pueda haber cierta excusa de pecado, como dice el autor citando el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1735, lo cierto es que no podemos decir que a alguien que practique algo gravemente desordenado, según la ley natural y divina, que son los 10 mandamientos, esté en gracia de Dios. Menos aún que ese sea el camino para la unión mística y esponsal entre Dios y cada alma. En contra de todo esto, Santa Teresa nos dice lo siguiente: pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendida más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios y teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estas dos contrarios, tan enemigo uno como de otro, como es vida espiritual y contentos y gustosos los pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el espíritu del Señor, sino era esclavo. Y así no me podía encerrar dentro de mi oración, que era todo el modo de proceder que llevaba, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Por todo esto, no podemos sino afirmar que si el Señor ha dicho en el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca, San Lucas capítulo 6, versículo 45, el corazón del señor cardenal Víctor Manuel Fernández, el Tucho, ha estado muy lejos de la voluntad de Dios. Esperemos que el Señor le conceda la conversión, si aún no lo ha hecho, y se retracte públicamente de estos escritos tan terribles, para que su alma se salve, porque hace daño a muchas almas. Mientras tanto, que todos se prevengan de este libelo y que evitemos que caiga en manos de los neófitos y de los niños y jóvenes, para que el escándalo no sea aún mayor. Y una vez más, encomendémonos a la Santísima Virgen, que es Reina de la Pureza.